para negar la fe, para embriagarse más bien, para hacer cosas, ¿entiende? Y por eso no iba a entrar, no iban a entrar. Sin embargo, oraron para que llegaran a entrar en lo que se llama la Biblia. Ahora, después que vino de piedra, tablas de piedra, vino, imagínense ahora, eran tablas de piedra, así las hacían. Después vinieron los rollos, con rollo. Los rollos o pergaminos, que le llamaban cueros de animales, escribían. Ahora tenemos el libro de la palabra del Señor. Pero le pregunto, ¿cuántos trajeron sus Biblias? Si le tocara que traer una piedra, porque antes eran piedras. Y sin embargo el pueblo de Israel todavía tiene esos como machotes, le llamamos como los originales, ¿sí me entiende? Los escritos originales. Los escritos originales que lo tienen en cuero, los tienen en cuero. Y les contaba yo la otra vez que ellos tienen como ver esos planos que hacen de casa grande y los enrollan. Y cuando ellos van a leer, pero son bastantes, no son así, o sea, usted ve una hoja aquí, pero ellos tienen bastante, cada hoja es un papel que enrolla. Entonces quieren leer el Salmo, por ejemplo, 91, enrollan y lo vuelven a enrollar. Ellos lo tienen. Esto quedó para que nosotros veamos realmente cómo era la Biblia antes, pero gracias a Dios que Dios utilizó a este hombre o a estos hombres que hicieron la Biblia de esa manera en tipo de libro, y para que nosotros la podamos portar ahora más fácil. ¿Cuántos bendicen la gloria del Señor? Ahora, vamos a estudiar la Biblia. Trajeron sus Biblias, ¿verdad? En el libro de Juan 5, dice la Biblia, escudriñad las Escrituras. Escudriñarla, ya ustedes saben que es mejor que leerla. Leerla es una cosa, escudriñar es otra cosa. Es decir, que usted busca un pasaje y lo lee detenidamente. Así es como se escudriña. O sea, un pasaje, usted le saca muchas cosas a un pasaje. O sea, si usted lo lee de corrido, pues lo lee. Algunos han leído de Génesis y Apocalipsis de corrido, pero igual le ha servido, no se lo han aprendido. El caso es que no basta leer, sino basta escudriñar. Es decir, que lo que usted lee, escudriñelo. Y lo que usted escudriñe, que le quede en su corazón, en su mente, y hágalo. ¿Sí me entiende? Ponga un ejemplo. Toma la Biblia usted, de Génesis, Apocalipsis, comienza a leer, lo leyó. Estoy seguro que muchos lo han leído. Hay gente que ha leído la Biblia. Un hermano me dijo, yo he leído la Biblia, hermano, como 3 veces. La pregunta es, de esas 3 veces, ¿es que realmente practica todo? No lo practica. Entonces no es tal de leer tanto y conocer tanto, sino escudriñar y hacerlo y vivirlo. Porque eso es lo que trae beneficio. A eso Dios le agrada. Amén. Entonces, escudriñad las Escrituras, dice el Señor. Escudriñad porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Pregunto, ¿la Biblia te puede salvar? Entonces, ¿quién salva? ¿La Biblia o Cristo? O sea, si la Biblia te salva, me salva a mí, entonces Cristo nos salva. Pero lo que pasa es que lo que está dentro de la Biblia, el contenido, es lo importante. La Biblia no salva, sino las letras, lo que hay dentro, el contenido que hay dentro es lo que hace la función. Esto usted le mete fuego y se quema, es un papel, lo tira y lo quema. Sin embargo, lo que está dentro tiene función. Le decía en una ocasión alguien le decía al demonio en la cabeza, sal fuera con la Biblia, con la Biblia. Es que la Biblia no es para echar fuera al demonio, o sea, pegando con la Biblia, es lo que está dentro, lo que está dentro. Lo que está dentro es lo importante que hay que practicarlo, gloria al Señor. La sangre de Cristo tiene poder, Cristo viene, Cristo sana, eso está dentro de la Biblia. Y a su nombre. Ella dice, nos van a enseñar, gloria al Señor, porque ella, aleluya, dice, dan testimonio de mí. La Biblia da testimonio de Cristo. La Biblia es la que habla de Cristo. El que rechaza, escuche bien, el que rechaza a lo que está dentro de la Biblia, está rechazando a Cristo. Porque Cristo está en la Biblia. Cristo o la Biblia es la voz de Cristo. Cristo habló y la Biblia se traduce ella misma porque Cristo, gloria, o sea, la Biblia, la palabra del Señor es la que está dentro. La Biblia habla, amén, gloria al Señor, dentro de ella hay algo
Gloria a Dios, que mucha gente cuando lee la Biblia sienten algo especial. Es el libro más querido, más amado y el libro más aborrecido. Es el libro que ha unido mucha gente, pero es el libro que ha desunido mucha gente también. ¿Sí me entiende? Tiene las dos partes la Biblia. La Biblia hay vida, vives o te mueres. La Biblia tiene las dos partes. La Biblia, gloria al Señor, como le decía yo, es un libro muy amado, pero a la vez es muy aborrecido. La gente lo odia cuando oyen, por ejemplo, el mensaje fuerte, prefieren tirar la Biblia. Gloria al Señor. ¿Cuántas veces han querido quemar la Biblia? Pero la Biblia, como es la palabra de Dios y como no es de hombre, nunca se va a terminar. La Biblia permanece para siempre. Los libros quedan absolutamente, cuando lo lee la gente, se aburre de leerlo y terminan. ¿Y a dónde van a terminar los libros? En los botes en las cajas de papel. ¿Ha visto ustedes cuando la gente se muda? Un montón de libros tirados. Pregunto, ¿es que usted ha hallado una Biblia? La Biblia no la tira la gente, porque la Biblia es el libro de Dios. ¿Cuántos bendicen al Señor? Es más, la Biblia es el libro más vendido de todo el mundo. ¿Cuántos lo creen? La Biblia se vende como pan caliente. ¿Quién no tiene una Biblia? Gloria al Señor. ¿Y por qué es? Porque es la palabra de Dios. ¿Cuántos leemos la Biblia? ¿Cuánto la hacemos? Gloria al Señor. Ahora, vamos a ver, dice la Biblia en el libro de Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Ya su nombre. Esperamos que se le quede grabado lo que vamos a estudiar para que el día de mañana usted pueda enseñarle a otros también. Dice la Biblia en el número 12, Éxodo 24, 12. ¿Lo tiene? Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré las tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. ¿Cómo dice? Sube al monte y espera allá, y te daré las tablas de piedra. Así era. La ley, ahí estaba la ley, en las tablas de piedra. Y mandamientos que he escrito para enseñarles. ¿Quién lo escribió? Dios. ¿Verdad que Dios lo escribió? Que he escrito para enseñarles. Esa era la ley, el mandamiento, la orden. Había orden. Gloria al Señor. Por eso la gente tiene alguna excusa cuando dicen que desde Moisés antes de Adán, o sea, de Adán hasta Moisés no había ley. Y como no había ley, pues fue perdonado los pecados de la gente. Porque usted sabe, cuando no hay ley, le es perdonada a la gente. Es decir, un país sin ley, la gente hace lo que quiera. Pero ya cuando hay ley, es decir, la ley cobra lo que se hace, ¿sí? La ley es para caminar rectos. Entonces, ¿cuándo nos vino la ley? En el tiempo de Moisés. Pero antes de Moisés, ¿qué pasó? ¿Había ley? ¿No había ley? No, antes de Moisés, Dios le dio mandamiento a Adán, ¿sí? No había un libro específicamente. Pero ahí donde le digo, la gente dice, bueno, si antes de Moisés no había ley, tiene razón, la gente hacía lo que quería hacer. Después de Moisés ya se aplicó la ley. La ley es decir, que el que hacía mal, ¿verdad? La ley era el juicio que enjuiciaba a la gente. Ahora, ¿cómo vino la Biblia? Entonces yo dijo, te voy a escribir la ley para enseñarte. Vino en tablas de piedra, gloria al Señor. En ese tiempo era de tablas de piedra. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, Dios es el que, gloria al Señor, en el tiempo pasado, su infinita santidad o su infinito amor
él lo hacía él mismo lo escribía, porque tal vez no necesitaba de nadie para hacerlo, pero últimamente vemos que los apóstoles y los profetas escribieron libros, gloria al Señor, lo escribieron el libro o la Biblia. En el número Éxodo 31, vamos a ver 31. Éxodo 31, 18. ¿Lo tienen? Y dio a Moisés, ¿qué le dijo allá? Te voy a dar las tablas de la ley, te las voy a dar. ¿Pero cómo? Aquí está, aquí se las da. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas, ¿cómo dice? Con el dedo de Dios. Al principio Dios le dijo, yo voy a escribirte para enseñarte. Y aquí vemos que Dios le da las tablas escritas, no con lapicero, sino con el dedo de Dios. ¿Cuánto bendicen la gloria del Señor? Ese era la primera Biblia que Dios da al pueblo de Israel. Pero pasó lo que pasó. Moisés se molestó tanto. Sigamos leyendo para ver, gloria al Señor, para ver qué dice la palabra del Señor. En el número 32, en el número, siempre así, número 32, aquí donde 32, lo tienen, ¿verdad? 32, 15. Cuando Moisés desciende con las tablas escritas con el dedo de Dios, en el número 15, y volvió Moisés y descendió del monte, que dice, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, o sea, los 2 lados los escribió Dios, de uno al otro lado estaban escritas, y las tablas era obra de Dios, y la escritura de Dios grabadas en las tablas. ¿Sí? ¿Quién las escribió? Dios. Esa era la Biblia, es la Biblia. O sea, estoy enseñando esto para que usted sepa cómo nos vino la Biblia desde la antigüedad. Claro, tiene muchos años, no estamos hablando de 2000 años, 2000 años tiene 2000 y tanto que murió Cristo, pero la Biblia tiene ¿cuántos años más? Gloria al Señor, miles de años, o sea, estamos hablando antes de Cristo, aquí no estaba Cristo, aquí estaba Moisés, y todavía Moisés vivió cuántos años, murió y Cristo no había nacido. Ahora, venía Moisés con las tablas, contento, alegre, porque el pueblo estaba destrabado, el pueblo estaba sin camino. La ley era para enseñarles el camino, la Biblia era para enseñarles el camino. Miren, nosotros estamos aquí. Realmente nosotros los cristianos somos educados, ¿cuánto lo creen? Somos educados, somos personas disciplinadas, aunque no haya tenido universidad, pero usted es disciplinado. Usted sabe oír, sabe esperar, ¿me entiende? Porque a usted se le ha enseñado en la iglesia, los que han estado en una iglesia saben bien cómo es el cristianismo. Gloria al Señor. O sea, la Biblia nos enseña a nosotros muchas cosas que nunca habíamos. La Biblia es más que el maestro. La iglesia es más que una escuela, gloria al Señor, porque aquí se enseña lo más importante, que es la vida eterna y de Cristo Jesús. Número 19, Éxodo 32, 19. ¿Lo tienen? Dice la Biblia en eso, ¿qué dice? Y aconteció que cuando llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, que dice, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. ¿Sí está entendiendo? El manso Moisés. Hemos hablado que Moisés fue el más manso de todos los hombres de la tierra, pero como manso se molestó.
Pero se molestó por un molesto que era que a Dios le aceptó. A Dios le agradó que se haya molestado como celo. Porque es decir, Él les dijo, espérenme aquí, yo voy a venir. Espérenme. ¿Cuánto tiempo? No les dijo cuánto tiempo, porque usted sabe que el siervo no le dijo cuánto tiempo, solo le dijo, Dios le dijo subí. Y ellos se quedaron, pero no le dijo cuánto tiempo. Claro, 40 días ya era bastante. Y aquellos dijeron, no, hombre, ya el líder se nos quedó, el líder lo mató. Bueno, Dios lo mató, saber qué dijeron. Pero así que Aarón, el hermano de Moisés, Aarón, tú que quedaste aquí, haznos un becerro. Y comenzaron y Aarón, que era un poco miedoso y un poco que él atendía la voz de la gente. O sea, él no hubiera, aunque su líder no estaba, él hubiera dicho, ¿sabe qué? Lo siento mucho, pero primero yo no soy el líder. Yo soy hermano del líder, pero yo no voy a hacerle a ustedes lo que ustedes quieren. Por eso Moisés se molestó, porque su hermano había cedido a que el pueblo hiciera lo que hicieron. Y todo eso fue una ira de parte de Dios. Moisés tira las tablas. ¿Y qué pasó? La rompió. Ahora, vea bien, si Dios hubiera sido otro, dice, ya no hacemos más ley para el pueblo. Que se extrae, que se maten. Un pueblo sin ley, hermano. Mire, ponga usted Canadá, que no haya policía, que no haya ley. Ay, hermano, que uno mismo va a matar al vecino, porque si no hay ley, ¿usted me entiende? La ley es la mano. Pau, pau. Mire que la gente no usen licencia, no usen nada aquí. ¿Cuántos? ¿Me entiende? Si habiendo ley, la gente se pasa al semáforo rojo. Tumba a las personas que van en la luz verde, ellos, ¿me entiende? Habiendo ley, sabiendo que les va a caer un tiquete y sabiendo que si matan a una persona se van a ir. Sin embargo, no habiendo ley. Pero ahí se acabó la ley, ahí se acabó la tabla de la ley, aparentemente. Ahora, esos 10 mandamientos, o esa era la ley de Dios, se le podría haber dicho la ley de Dios. Pero ¿por qué se le llama la ley de Moisés? Porque las otras tablas no las hizo Dios, las hizo Moisés. Y a su nombre, denle un fuerte aplauso a Cristo. Leemos en Éxodo 34, aquí se terminó las tablas de Dios. Las tablas de Dios. Ahí se terminó las tablas que Dios escribió. Ahora vamos a las tablas que Moisés hizo. Y a su nombre. 34:1. Aquí dice el pacto renovado, no sé si en su Biblia lo dice, el pacto renovado. Es decir, el primero se rompió, pero el segundo Dios lo estableció. Y dice, y Jehová dijo a Moisés, ¿cómo dice? Alízate 2 tablas de piedra como las primeras. Y escribe, ya no escribió Dios, escuche bien esto, analícelo bien. Aquí se le llama, escribiré, amén. Escribiré sobre esta tabla, permítame. Y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras. Alízate. Y escribiré sobre estas tablas, escribiré sobre esa tabla la primera, que las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Y prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte Sinaí y preséntate a mí sobre la cumbre del monte. Ahora, las tablas primeras que Moisés recibió, ¿quién las dio? ¿Quién las hizo? Dios. Jehová las finó, las trazó y se las dio. La segunda tabla que Moisés hizo, ¿quién las afinó? Las afinó Moisés. O sea que Moisés las hizo. Es segunda, o sea, es la segunda de la primera. Vamos a poner, esta tabla es la original de Dios, este micrófono. Pero esto es de Dios, Dios lo dio. Pero al mismo tiempo se deshace, se destruye. Entonces vengo, hazte otras tablas.
las tablas. Las tablas las hizo Moisés, aunque escritas por Dios, pero las tablas las alisó Moisés. Por eso se le llama las tablas o la ley de Moisés, porque ya las tablas, gloria al Señor, fueron renovadas por Moisés, gloria al Señor. En otras palabras, Dios hubiera dejado al pueblo sin nada, sin ley, sin nada. Pero Dios le da oportunidad al pueblo de Israel para que ellos caminen con esa ley. Dice la Biblia, vamos a seguir leyendo, en el número 34. Y Moisés alisó. Y Moisés, número 4. 34, 4. Y Moisés alisó. Moisés alisó 2 tablas de piedras, como las primeras. Y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como lo mandó Moisés. Y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Las primeras piedras fueron quebradas. Las primeras piedras fueron quebradas. Yo leyendo me imaginaba cómo serían las piedras que Jehová Dios le da a Moisés al principio. Y cuáles serían las piedras que Moisés afinó, las que él hizo, gloria al Señor, las que él preparó, gloria al Señor. Ahora, le voy a explicar algo. En la segunda, Moisés escribió la voz de Dios. O sea, cuando dice, gloria al Señor, hablar, Dios habla y los profetas escriben. Por ejemplo, tenemos un pasaje en el libro de Jeremías. Vamos a leer en Jeremías. Cómo Dios hablaba a los profetas y los profetas escribían los libros. Gloria al Señor. Dice en el libro de Jeremías capítulo 36. Jeremías capítulo 36. Así nos vino la Biblia al principio. 36 en el versículo 2. Lo tiene. Toma un rollo de libro. Fíjate. Toma un rollo de libro y escribe todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día en que comencé a hablarte, desde los días de Joasías hasta hoy. Sí estamos entendiendo cómo Dios hablaba. Por ejemplo, busca un papel, busca un lápiz y escribe lo que yo te voy a decir. Ahora, cuando Jeremías escribía estos libros, pues este es el libro que quedó grabado. Las palabras que Dios le hablaba fue lo que quedó grabado. Por eso se le llama el libro de Jeremías. ¿Por qué se le llama el libro de Jeremías? Porque fue Jeremías que lo escribió. Ahora, lo escribió porque papá Dios le habló. Es decir, él no escribió lo que él quería escribir o lo que él sentía escribir en este caso, sino que escribió lo que Dios le dijo que escribiera. Ahora, Jeremías escribió todas las palabras y quedaron ahí grabadas. Pero este libro iba a quedar para entrar en el libro mayor, es decir, en el canon que se le llama la Biblia. Ahí iba a entrar. No vaya a pensar que todo esto que Jeremías escribió, o sea, lo que él escribió entró. No. Aún dice la Biblia que los hechos que Cristo hizo, los hechos y las maravillas que Cristo hizo no caberían en los libros. ¿Por qué dice que no caberían en los libros? Porque fueron muchos y metieron lo más importante. Jeremías no fueron esos los muchos, Jeremías fue más. Pero escribieron, o sea, en el canon, en la junta que hacían,
ponían todos los libros de todos los siervos de Dios y oraban a Dios. Y conforme el Espíritu les decía, este va a entrar, este va a entrar, este va a entrar, este no entra. ¿Por qué no entra? No entra porque no tiene fundamento, no entra. Este va a entrar, y así juntaron todos los libros hasta que hicieron una escritura. Y la escritura perfecta, porque la Biblia es la palabra de Dios. Aunque la gente dice que la Biblia no, que le falta libros y que le falta cosas que, ¿me entiende? O que no está bien interpretada para nosotros. Yo entiendo que nosotros entendemos bien la Biblia en español. O sea, hay cosas que nos entienden. Pero casi el 70% la entendemos. Tal vez si estuviera, bueno, yo, en el caso mío, si estuviera en francés, hubieran cosas que yo no entendiera, ¿verdad? No todas, algunas. Pero en español, algunas que todavía, y aún en español se nos hace difícil entender porque es misterio, la Biblia hay misterio. Hay cosas que usted lee y no la entiende. ¿Por qué no la entiende? Porque la Biblia no es de interpretación privada, la Biblia es algo especial que se tiene que leer con su mente sana, santa y con el Espíritu de Dios. Si no, no cabe. Y a su nombre. Ahora, fíjese bien. Escribió Jeremías el libro. Él lo escribió. Jeremías escribió el libro. Gloria al Señor. Leemos en el número 36. Permita, creo que ya se lo leímos ya. Leemos, sí, el número 36, 27. El libro que escribió Jeremías. 36, 27. Lo tiene, ¿verdad? Jeremías 36, 27. Y vino palabra de Jehová a Jeremías después que el rey, escuche bien, la primera carta, lo quemó el rey, quemó el libro. Así como pasó en la primera, que Moisés quebró la tabla, también lo mismo pasó con el rollo o con el libro que escribió Jeremías. Mire qué dice en el número 27. Y vino palabra de Jehová a Jeremías después que el rey quemó el rollo. Y las palabras de Baruch que había escrito de boca de Jeremías, diciendo, las quemó. Quemó el rey el rollo. Gloria al Señor, las quemó. Pero en el número 28 dice, ¿qué dice? Vuelve a tomar el rollo, otro rollo, no el mismo. El primero lo quemaron, el primero lo quemó el rey, no le gustó. Pero la Biblia, aunque la quemen, Dios la reproduce, porque es de Dios. Lo que es de Dios, mire hermano, lo pueden quemar y Dios saca más. Ahora, ¿qué pasó? Escuche bien esto. Estamos viendo primero que Dios le dice, ponte, oye Jeremías, escríbelo. Y comenzó a escribir. Y manda la carta. Y viene el rey y la quemó. ¿Sí me entiende? Es decir, esto no sirve porque venía contra el pueblo, venía contra Israel. Es decir, que ahí no le venía cosa buena, ahí le venía diciendo arrepientan, no sé qué, pero le venía como exhortando. Viene el rey y dice, esto nosotros no lo queremos, pum, lo quemó. ¿Sí o no? Ahora, Dios siempre sale adelante. La palabra de Dios siempre sale adelante. Entonces, en el número 29, gloria al Señor, sí, en el número 29, 28, dice, vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacín, rey de Judá. Dios hace otro rollo que es la Biblia. Gloria al Señor. Mire qué misericordioso Dios. Dios hubiera dicho, ya quemaron el primer libro, los voy a dejar sin ley. Pero Dios estaba viendo el futuro del pueblo. Porque todo eso a nosotros nos alcanzó, mire hermano, teniendo nosotros la Biblia hoy, la palabra de Dios. ¿Sabe usted que esta es la profecía más completa y exacta? La Biblia. Esta no falla, esta no miente. Mire cuánto la Biblia ha fallado. Nunca ha fallado la Biblia. Jamás. La Biblia dice
que dijeron los profetas: nacerá un hijo de una mujer y se llamará Emanuel. ¿Y nació o no nació? Nació. La Biblia dice que Isaías vio a Jesús, que lo estaban golpeando. ¿Se cumplió o no se cumplió? En los Salmos dice: y el que mete el pan en la mano conmigo en el plato y moja el pan, me va a traicionar. ¿Se cumplió o no se cumplió? La Biblia todo se cumple. Y habrán guerras, terremotos, hambre. ¿Se está cumpliendo o no están cumpliendo? Se está cumpliendo. Ahora, la Biblia es el libro más exacto y más completo porque es el libro de Dios. ¿Cuántos bendicen la gloria del Señor? El libro que tiene más, como le decía yo, más ha tomado tanta, bueno, donde quiera, donde no hay una Biblia. La Biblia está en muchos lugares. Gloria al Señor Jesucristo. Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10. Habla la Biblia y sigue diciendo en el capítulo 10. Número 3, dice la Biblia, Deuteronomio 10:3, e hice un arca de madera de acacia y labré 2 tablas de piedra como las primeras y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte y en medio del fuego el día de la asamblea, y la dio Moisés. Leí esto para que entendamos que en las tablas habían 10 mandamientos. En esas tablas habían 10 mandamientos. Gloria al Señor. Ya ustedes saben que los 10 mandamientos, ahí se cumplía la ley completa, en los 10 mandamientos. Gloria al Señor, 10 mandamientos, que era bien difícil cumplirlo, ¿verdad? Porque el problema es que los 10 mandamientos lo hacían a las personas a que lo cumplieran, pero realmente nadie podía cumplirlo si primero no tenían una entrega con Dios. Es como alguien, por ejemplo, alguien le diga a alguien: deja de tomar, y se molestan. Pero ¿por qué no dejas de tomar? Me molestas. El que toma es cobarde y el que no toma es valiente, ¿sí? Y el hombre se esfuerza en dejar de tomar, pero es que el problema es que se le está imponiendo algo que es imposible para el hombre, ¿sí me entiende? Cumplir. Entonces el hombre, por miedo, por respeto, dice: bueno, voy a dejar de tomar, pero después se la vuelve a poner. Pero qué lindo es cuando el Señor toca, qué lindo es cuando entra con Dios. Es decir, que el hombre no se esfuerza tanto, sino que Dios hace la obra. Entonces ellos o sea, lo que estoy enseñando es que ellos más bien como que le decían: cumplan la ley, no matarás. ¿Y cómo el hombre no iba a matar? Si primero que tenían que hacer era amar a Dios, como dice el primero. El primero está bien claro, porque en el primero se cumple, en 2 reduce, o sea, en 10 se reduce en 2. ¿Cuál es el primer mandamiento? Es: amarás a Dios con todo tu corazón. Amarás a Dios, es el primero. Y el segundo es a tu prójimo como a ti mismo. Pero si usted lee los 10, ahí hay un montón de cosas. Ahora, el hombre no podía dejar ver a la mujer del prójimo ajeno, ¿me entiende? Porque no había una entrega con Dios. No podía dejar de robar porque no había una entrega con Dios. No podía dejar de hacer cualquier cosa porque lo primero era tener una entrega con Dios. Entonces los 10 mandamientos parece que fue duro. Gloria al Señor. Pablo habla en Romanos 7, donde dice: yo conocí el pecado por la ley. Yo conocí el pecado por la ley. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo: yo conocí el pecado por la ley, porque Pablo dijo: yo pensé que el matar no era pecado. Escuche bien, por eso él conoció el pecado por la ley. En esa manera él lo expresa:
Yo conocí el pecado por la ley. ¿Por qué? Él pensaba que haciendo o matando, él estaba bien. Porque él creía que lo estaba bien. Pero cuando entró y dijo, no matarás, porque el que mata viola la ley. Entonces él dijo, ahí yo conocí el pecado. Ahí entendí que yo era un pecador. Ahí entendí que yo no estaba cumpliendo la ley. Aunque yo creí que estaba alabando a Dios, pero yo estaba violando la ley. Porque yo conocí el pecado por la ley. Si usted lo lee bien despacio, usted mismo no va a entender. Dice, yo conocí el pecado por la ley, pero ¿cómo? Es que entiéndalo bien, que él pensaba que estaba bien. Él dijo, yo estoy bien, hago tal cosa. Pero cuando la ley la lee y la ley se la pone a sus ojos y la lee, ve que él no está bien delante de Dios. Porque la ley decía, no matarás. Y Pablo era un matón. ¿Cuánto bendicen la gloria del Señor? Entonces él dijo, por la ley yo conocí el pecado. Por la ley yo conocí que estaba en pecado. Por la ley yo conocí que era un deudor. Por la ley. Pero en Cristo Jesús, él estaba, Dios lo perdonó. Y a su nombre, denle un fuerte aplauso a Cristo. Cristo vive y reina para siempre. Romanos capítulo 15. Vamos a ir rápido para avanzar. Para ir avanzando un poquito. Romanos capítulo 15, verso 4. Romanos. Gloria al Señor Jesucristo. Qué lindo, hermanos, tener la palabra de Dios. ¿Lo tienen? Aquí dice la Biblia, porque las cosas, escuche bien, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, ¿qué dice? Se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ahora, ¿por qué tenemos las Escrituras? Para tener esperanza. ¿Por qué la Escritura llegó a nuestra mano? Porque en la Escritura hay esperanza. Hay esperanza. En la Escritura hay fe. Dice el número 16, Romanos 16. Aquí dice esperanza. 16, 26. ¿Lo tienen? Romanos 16, 26 dice, pero que ha sido manifiesto ahora y que por las escrituras de los, ¿qué dice? De los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. ¿Para qué hizo Dios la Biblia o dejó la Biblia a la gente? Para que obedezcan y que tengan fe. Gloria al Señor. La Biblia nos hace sabio. La Biblia nos hace inteligente. Somos los más sabios del mundo. ¿Cuánto lo creen? El hombre que no ha leído la Biblia y que no sabe de la Biblia porque nunca fue a la escuela, solo con saber que Cristo vive y que hay cielo, él es más sabio que todos los sabios. ¿Sí me entiende? Porque hay sabios que han leído y han ido a la universidad y son más ignorantes en la manera que no conocen todavía que hay cielo ni hay Dios. Dicen no hay Dios, no hay cielo. Y esta gente que no ha ido a una universidad, solamente han estado oyendo la palabra del pastor o de los hermanos. Y ellos dicen, así es, gloria a Dios, lo creo. ¿Entiende? Ellos son más sabios que cualquier gente. Porque la Biblia nos hace ser sabios. ¿Cuántos lo creen? La Biblia es la palabra del Señor. Segunda de Timoteo 3:5. Segunda de Timoteo 3:5. Vamos a seguir estudiando la Escritura. Gloria al Señor. Cristo vive y reina para siempre.
Segunda de Timoteo 3. Aleluya. 3:15. 3:15. Segunda de Timoteo 3:15 dice, le dice Pablo a Timoteo en el 14, pero persiste tú, número 14, 3:14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Le estaba diciendo, sabes que de mí has aprendido mucho. De su mamá, su abuela, y de que desde niñez has sabido las sagradas escrituras. Los niños, una bendición, mire, ellos conocen la Biblia, los cuales te pueden hacer, ¿qué dice? Sabio. ¿Qué le decía? La escritura nos puede hacer sabio para la salvación y por la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura, o sea, toda la Biblia más bien, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. La Biblia le saca a uno a veces los trapitos que hay escondidos. Para corregir, cuando alguien está saliendo camino, lo toca. Para instruir, para que sea un hombre serio en el evangelio, en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea que perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia te enseña, te corrige, te molesta, te exhorta. No es fácil. Es que la Biblia es la enseñanza. Por ejemplo, un padre que es un padre como usted, como yo, que somos serios pues en el evangelio. Usted viene y le dice a sus hijos el camino que deben de caminar, ¿sí? Y no vaya a pensar que todos van a decir, gracias papá, gloria. No, algunos dicen, ese viejo. ¿Me entiende? Algunos van a rechazarlo porque no les gusta. Así es la Biblia. La Biblia se da y algunos dicen, eso no es conmigo. Pero algunos dicen, gloria a Dios porque Dios me habla. Amén. Para eso se escribió la Biblia, para enseñarnos el camino, para corregirnos, para amonestarnos. Gloria al Señor. No todos van a entenderlo, obedecerlo, pero la Biblia se dejó para enseñarla. Y a su nombre. ¿Cuántos bendicen la gloria del Señor? Y Timoteo era una persona que Dios le había mostrado, Dios le había enseñado. Sigamos leyendo rápidamente porque el tiempo avanza. Gloria al Señor. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Aleluya, bendito sea Dios. Segunda de Pedro 1, 20. ¿Lo tienen? Aquí se aplica que la Biblia es la profecía. Es una profecía porque aquí está, en la Biblia hay pasado, presente y futuro. Pasado, algunas cosas que ya pasaron, cosas que estamos pasando en el presente y cosas que todavía no hemos pasado, pero que van a pasar, que van a suceder. Entonces dice la Biblia, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras, ¿verdad que la Biblia es profecía? Que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. O sea que el hombre quiere leerla y quiere buscar forma de entenderla, no la va a entender. Porque nunca la profecía, escuche bien, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Es decir, que no escribieron porque ellos querían escribir o porque lo sintieron. No. Esto fue de Dios. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los hombres de Dios. Qué tremendo. Entonces, fíjese cómo son las cosas. El más grande de más grande, Jesús. ¿Cuántos pueden decir Jesús?
Jesús no escribió ningún libro, porque en la Biblia no está que Cristo haya escrito un libro, pero sí, los hombres de Dios escribieron las palabras que Él dijo. Cuando Cristo estuvo en la cruz, Juan comenzó a escribir. Cuando Él dijo, Padre, que pase de mí esta copa, eso no lo escribió Cristo, eso lo escribió Juan. Y a su nombre, Cristo habló, pero Juan lo escribió. La mayoría de cosas que están en el libro fueron los hombres que escribieron. Por ejemplo, se le llama el libro de Mateo. ¿Quién escribió el libro de Mateo? Mateo. ¿Qué escribió Mateo? De él no escribió. Mateo no escribió de él, escribió de Cristo. Marcos, el libro de Marcos. ¿Quién escribió el libro de Marcos? Jesús, no, lo escribió Marcos. ¿Pero qué escribió Marcos? Lo de él, no, Marcos no escribió nada de él. Marcos escribió de Cristo. Lucas, el médico. Y sabe usted que entre los 4 evangelios, el más explicado y el más notado es el de Lucas. ¿Y sabe por qué? Porque Lucas lo explicaba mejor. Porque Lucas era preparado. Hay cosas que Mateo dejaba, pero Lucas lo especifica mejor. Cuando usted no entienda en Mateo o no entiende en Mateo o en Marcos, váyase, porque siempre hay en los 3. Los que escribió Mateo, lo escribió Marcos y lo escribió Lucas. Pero váyase a Lucas, porque Lucas le da más amplia la explicación. Porque Lucas era un médico, era profesional. Pero todos ellos escribieron de Jesús y a su nombre. Aún la oración que Jesús hizo allá en San Juan 17, donde dijo, Padre, perdónalos, Padre, en el mundo estaban, pero en el mundo yo los cuidaba a ellos. Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. ¿Cómo oró Jesús? Él oró así. Si no, Juan no le hubiera escrito. Él oró en alta voz para que Juan pudiera escribirlo bien. Él se expresó como que diga Padre, y uno está diciendo, el pastor dice Padre. Espíritu Santo, está escuchando, lo está escribiendo lo que está. Jesús oró en alta voz y Juan escribía. ¿Cuánto bendicen la gloria del Señor? La Biblia es la palabra de Dios, es inspirada por Dios, es la boca de Dios. Gloria al Señor. Por eso, cuando todos los siervos, nosotros como siervos, predicamos la palabra de Dios, dice la Biblia que el Señor nos pone como fuego en nuestro labio, porque la palabra de Dios es como fuego. Leemos el último versículo de la Biblia, Apocalipsis capítulo 22, versículo 19. Mire qué poder tiene esta palabra. ¿Qué poder tiene esta palabra? ¿Qué poder tiene? Yo testifico, eso lo escribió Juan, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía. La Biblia es la profecía. Por eso se la estoy leyendo para que usted entienda que la Biblia es la profecía. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno le añadiere a estas cosas, Dios quitará sobre él. Dios traerá, sobre él las plagas que están escritas en el libro, en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de la profecía, otra vez, profecía, Dios quitará su parte en el libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ahora, si usted lee cualquier libro de cualquier persona que haya escrito, si usted lo lee, es que en el último, la hoja del libro de cualquier hombre que haya escrito, están esas palabras que diga,
Yo sugiero que todo aquel que no lo lea bien este libro o le quite este libro, las plagas vendrán sobre él. No. ¿Sabe por qué? Porque ningún libro, ningún hombre puede tener la autoridad de decirlo. Solamente Dios. ¿Por qué dijo el Señor esas palabras? Porque este libro es la Biblia, es la palabra de Dios. Si uno le quita, también se le será quitado. Si uno le pone, también. Por lo tanto, gocémonos porque tenemos el libro de Dios. ¿Cuántos bendicen la gloria del Señor? ¿Cuántos bendicen la gloria de Dios? ¿Sabe, hermano? Es un privilegio ser evangélico, ser conocedor de la palabra, que usted pudiera haber sido mormón, andar por las naciones vestido de blanco. Pero su salvación saber. Tal vez otro, por no mencionar otros nombres, ¿no? O, no sé, gloria al Señor, fuera de la palabra de Dios, fuera totalmente de la palabra de Dios. Pero gloria al Señor, Dios nos tiene aquí humildemente hablando de Dios. Amén, hermano. Hablando de Dios. Gloria al Señor. Es un privilegio eso. Amén. Y ahora mire, ya no cargamos el rollo. Ya no cargamos el rollo en una mochila. O sea, pues el rollo pesado. Ya no cargamos las piedras. Ahora cargamos un libro sencillo. El libro que tiene todas las bendiciones dentro de este libro. Y a su nombre. ¿Cuánto bendicen la gloria del Señor? Otro día vamos a estar estudiando que la ley, gloria al Señor, está. ¿Sabe usted que la ley fue levantada por Dios, la ley? En otras palabras, en el arca del pacto habían tres cosas. Estaba la vara de Aarón y estaba la ley de Dios. Esas permanecieron hasta el final. Y esas son las que permanecen. La palabra de Dios permanece para siempre. ¿Cuánto lo creen? ¿Por qué le digo que permanece para siempre? Porque si un día nos vamos para el cielo, allá en el cielo va a haber palabra de Dios. Allá vamos a estar oyendo palabra de Dios. Allá va a estar Cristo hablando de, aleluya, de su gloria. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias. Te damos muchas gracias, Señor. Hoy me levanto como profeta de Dios y en el nombre de Jesús voy a declarar que aunque soplen los vientos y azoten la tempestad, en medio de esta crisis mi casa no se caerá. No se cae porque está sobre la roca inconmovible. Se llama Jesús, y si Jesús está conmigo, yo no temeré. Me levantaré, abriré mi boca y declararé: mi casa no se cae porque está sobre la roca. Mi casa no se cae porque está en las manos del Señor. Se cae porque está sobre la roca. Mi casa no se cae porque está en las manos del Señor.